de la parte de impacto y el pronóstico del impacto en algunas escalas. Entonces, en este caso, pidieron para cubrir las escalas inmediato, corto y mediano plazo. Pero antes de eso voy a hacer una pequeña introducción de cuál es nuestro centro, porque él es bastante nuevo. La mayoría aquí, como todos son meteorólogos, conocen principalmente el INEMED y el CPTEC, que es el Centro de Pronósticos de Tiempo y Estudios Climáticos. Entonces, algunos no conocen el centro. Ahí, no sé si todos se acuerdan del desastre en el estado de Río de Janeiro en 2011. Fue noticiado, ustedes vieron en algunas noticias. Bueno, este fue un desastre que aconteció o sucedió porque hubo una lluvia acumulada en 2 días de 166 milímetros, que es prácticamente el 70% de lo que se esperaba para el mes. Entonces fue un evento bastante fuerte y en ese evento hubo 905 muertos en 7 ciudades, más de 300.000 personas fueron afectadas por este evento. Entonces fue un evento de grande magnitud, fue considerado uno de los 10 mayores deslizamientos ya registrados en el mundo desde 1900. En ese evento, estas fueron las estimaciones del Banco Mundial, principalmente la principal afectada fueron las viviendas, entonces fueron las personas, más que otras cosas. Hay una parte del transporte, después agua y el saneamiento y el comercio. Después de este evento, ¿qué pasó? Así, el gobierno se preguntó, ¿qué pasó? Porque nosotros no sabíamos, porque nadie avisó, porque no teníamos esa información. Entonces, ahí el gobierno se dio cuenta que estaba faltando alguna cosa, alguna conexión en nivel nacional, porque el INEMED da algunos alertas, el CPTEC también, mas no necesariamente sabían cómo llegar a la población ni a la defensa civil. Entonces, 6 meses después, el gobierno creó por decreto presidencial el CEMADEN, que es el Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales. La misión principal es realizar el monitoreo de esas amenazas naturales en varios municipios del Brasil, la verdad de todo, que son susceptibles a esa ocurrencia de desastres. Y en ese momento, cuando fuimos creados, nos fuimos creados dentro del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovaciones. Entonces, la idea es que nosotros también somos un centro que hace investigación, no es solo un centro operativo. Nosotros también hacemos investigación y la idea obviamente es realizar investigaciones y producir innovaciones tecnológicas para obviamente mejorar nuestro sistema de alerta, ¿cierto? Que al final va a contribuir con la disminución de víctimas fatales y eventualmente daños en el país. ¿Y cuál que fue la estrategia que fue montada en aquella época o vista? Si era la estrategia de gestión del riesgo de desastres. Entonces, como yo les dije, tenía varias instituciones, por ejemplo, aquí está el INEMED, el INPE, tenía la parte aeronáutica, varios centros estaduales que tienen las informaciones, centros departamentales o de provincias, que tienen las informaciones meteorológicas. En los ministerios, Ministerio de la Integración, Ministerio que está USENAD, UTIAGO, Ministerio de las Ciudades, el Instituto de Geografía y Estadística, que son los encargados de hacer la parte de riesgo, vulnerabilidad, y tenemos el servicio meteorológico que hacen los mapeos principalmente geológicos, solo que después ellos también tuvieron que hacer los mapas hidrológicos. Después yo voy a mostrar solo rápidamente. La Agencia Nacional de Aguas, detiene las informaciones hidrológicas de todo el país, o sea, varios centros a nivel de provincia, a nivel de departamentos tiene informaciones, pero ellos son los que agrupan todo eso, son los principales. Y también tiene las comunidades locales. Y como yo les dije, también trabajamos con investigación, entonces tiene varias universidades, institutos de investigaciones, que entonces allí nosotros vamos juntando las informaciones. Nosotros tenemos acuerdos de cooperación con todos los institutos, principalmente ¿para qué? Para intercambio de informaciones, intercambio de tecnologías, intercambio de investigaciones. Y eso con la finalidad de que nosotros podamos hacer un monitoreo y enviar los alertas. Nuestros alertas, les son enviados no directamente para la población, nosotros los enviamos para USENADE. Mañana Tiago va a mostrar un poco, dividimos un poco la presentación, él va a presentar un poco de esta parte. Hay el SENADE que realmente retransmite para las defensas civiles, y las defensas civiles son las encargadas de la parte de movilización y respuesta.
y ellos ayudan, aquí está la parte de el Centro de Gestión de Alerta de Desastres, ¿cierto? Entonces, ese es más o menos el camino de nuestra información. ¿Y cómo trabajamos en esas escalas de tiempo? Nosotros trabajamos en escala de tiempo ya, ahora, que es inmediato, y nosotros tenemos una sala de operaciones que ya está funcionando desde diciembre, a pesar de que comenzamos en julio. En cuanto nos estructuramos todo, comenzamos solo el monitoramiento o el monitoreo a partir de diciembre de 2011. Nosotros trabajamos 24 horas por día, 7 días por semana, entonces el centro no para. Entonces, esa parte operativa la trabaja siempre. Nuestro principal foco son alertas de riesgos de deslizamientos de tierra e inundaciones. Entonces nosotros estamos más enfocados en esa área. Nosotros no hacemos alertas meteorológicos, los alertas meteorológicos los hace el INEMET, entonces es otro centro separado, ellos son los especialistas. Nosotros no tenemos ningún modelo atmosférico operativo. Nosotros usamos los resultados de los otros modelos y de los que vienen. Entonces, eso es importante saber que nosotros solo usamos la información meteorológica para poder hacer nuestras alertas, ¿cierto? Hasta el momento ya hemos enviado más de 8.000 alertas de riesgos para el SENADE en diferentes niveles. Y bueno, en este momento, este ha sido como el histórico de los municipios que estamos monitorando. En este momento monitoramos 958 municipios, de los cuales 821 fueron municipios que se fueron considerados prioritarios porque tenían un histórico de desastres. Esa lista está siendo revista, está siendo evaluada nuevamente, más por en cuanto es eso. Y aquí está, y algunos, ¿cuál que era lo más importante? Para poder hacer el monitoreo de esos municipios necesitábamos saber dónde estaban las áreas de riesgo. Entonces, una de las, ¿cómo se dice?, requisitos para poder monitorar esos municipios era que tuvieran esas áreas de riesgo mapeadas, que después yo voy a mostrar, y era principalmente para inundaciones repentinas, las inundaciones normales graduales y los deslizamientos. En este momento, nuestro equipo operativo en la sala de operaciones, tenemos 44 profesionales, tenemos 12 meteorólogos, de 12 operadores de la parte de hidrología, 10 operadores en la parte de geología, geodinámica y 10 que tienen la parte de desastres naturales. Entonces, más la parte de vulnerabilidad, esos son los horarios de las 12 de la noche a 6 de la mañana y así va. Entonces, son turnos de 6 en 6 horas. Y como que nosotros hacemos, elaboramos, algunos, bueno, vinieron un poco portugués, español, portuñol, exacto, perfecto. Y como que se elabora, entonces tienen los meteorólogos que cuando ven alguna situación, o sea, ya tienen un pronóstico o comienzan a ver algunas situaciones de lluvia, a ellos conversan tanto con los hidrólogos contra los geólogos para hacer un diagnóstico de la condición actual, ahora. Ahí después suman el pronóstico, ahí van con los especialistas de desastres para construir ese escenario de riesgo, ¿cierto? Entonces sería más el proceso que está aconteciendo, más el riesgo, y entonces en ese caso la toma de decisión es una toma de decisión multidisciplinar, no es solo una persona que hace la decisión. En la sala de situación, en la sala de operación se realizan 2 briefings por día, más o menos, y se genera siempre un boletín diario de esa previsión. Esos briefings normalmente son compartidos siempre con el SENADE, entonces está actualizado. Esta es nuestra tabla de niveles de alertas, de las alertas. Entonces, la verdad, nosotros trabajamos con la posibilidad de ocurrencia, entonces es baja, alta, muy alta, y el impacto potencial, si es un impacto moderado, alto, muy alto. Entonces, aquí James mostró ayer, eran 4x4, 5x5, la nuestra es un poco menor, 3x3, ¿cierto? Entonces es esa matriz, pero es la verdad. Entonces aquí, por ejemplo, sí tenemos una posibilidad de ocurrencia baja, pero el impacto puede ser muy alto, la verdad, aún así va para un nivel moderado. Entonces es dependiendo las situaciones que tengamos. Y aquí más una explicación. Por ejemplo, que para nosotros es muy alto. Entonces cuando vemos índices de lluvia muy altos, precipitaciones muy altas en las últimas horas y aún acumulados
bastante significativas en los últimos días que puedan tener la posibilidad de generar ¿qué? Deslizamientos, de inundaciones o inundaciones bruscas, y que se esperan deslizamientos bien generalizados, inundaciones generalizadas. Entonces es una alerta bien alto. O sea, es el nivel más extremo. Es raro, nosotros hasta ahora ya hemos emitido alertas muy altos, pero no son los más frecuentes, no han sido los más frecuentes. Esa es más o menos la cara de nuestro alerta. Como dije, va para el SENADE transmite para las defensas civiles. Aquí habla del escenario de riesgo, la situación, cuáles son las tendencias, o sea, que se esperan las próximas horas, qué se recomienda. Y aquí nosotros, como les dije, tenemos las áreas de riesgo mapeadas. Nosotros podemos exactamente decir cuántas personas están en esa área de riesgo que nosotros estamos viendo. Entonces, nosotros conseguimos llegar también a una escala más local. Entonces, además de la escala de tiempo, también en la escala local. Y dentro de ese alerta entregamos un link y solicitamos a las defensas civiles, todo, que nos envíen las informaciones para nosotros poder saber qué está sucediendo, cómo podemos mejorar nuestros alertas, porque lo que estábamos diciendo, por ejemplo, con inundaciones repentinas, a veces es muy difícil, muy difícil. Entonces muchas veces enviamos el alerta, yo creo que ayer Ani enviamos el alerta, pero ya había pasado el evento. Entonces esos son los que realmente para nosotros son los más críticos, son los que más hemos perdido en este momento. Entonces es una información importante para nosotros. Entonces, en ese contexto, ¿qué pasó? El Brasil ya tenía una red de monitoreo, pero decidieron expandir la red. No, necesitamos más. ¿Por qué? Porque tiene varias áreas. Por ejemplo, en esta región aquí es donde la mayor concentración de desastres. Entonces fueron adquiridos 9 radares meteorológicos, 3.100 pluviómetros automáticos, 300 estaciones hidrológicas, 9 estaciones totales robotizadas con 900 prismas. Aquí es un sistema para medir movimientos de deslizamientos de tierra, pero es más usado no para la parte operativa, va a ser más usado para investigación, entonces para poder desarrollar y hacer nuestros modelos. Y tenemos también 135 estaciones geotécnicas. Tenemos también 100 estaciones agrometeorológicas y 550 estaciones aqua, que llamamos, que mide principalmente precipitación, humedad del suelo. Estas dos últimas están más concentradas en el nordeste, porque estas nos ayudan más con la parte de sequías, porque después de algún tiempo, en 2014, tuvimos, a partir de 2002 en el nordeste comenzó una sequía severa, y ella se prolongó por 6 años, la verdad 7, hasta ahora estábamos en esa sequía, y también en la región sudeste. Entonces, pero principalmente entonces fue para acompañar el otro extremo. Solicitaron al SENADE dar acompañamiento y estamos en ese proceso. Entonces, esa es nuestra red actualmente. La del SENADE está toda aquí, están los pluviómetros. Aún estamos instalando equipamientos, no finalizamos aún la instalación de esos equipamientos, todavía estamos en ese proceso. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, los pluviómetros, tenemos 2.993, estamos casi llegando a los 3.100 que estábamos pero ya instalamos bastante. Pero no es solo esa nuestra red, nosotros, como yo le dije, nosotros tenemos acuerdos de cooperación. Entonces, si ustedes ven, la red es un poco más densa, porque nosotros recibimos las informaciones de los otros institutos. Entonces, ya es bastante. Entonces, aquí son todas las instituciones que nosotros tenemos las informaciones, INEMET, que Morgana está aquí, DOCEMIG. Entonces, esos son todos nuestros datos, principalmente son estaciones de lluvia. Entonces, y las de la ANA son lluvia y hidrológicas también. Y ahí, obviamente, ¿qué hacemos para tener todo ese flujo de datos? ¿Cómo que llegan esas informaciones para nosotros? De esas estaciones automáticas, las informaciones vienen vía teléfono celular. Entonces tenemos modem, tenemos chip, entonces las informaciones son transmitidas a través de modem de celular. Eso sí, principalmente para las estaciones pluviométricas, los radares, fibra óptica, que se envían las informaciones por la gran cantidad de informaciones. Ahí esas informaciones nos llegan para el SENADE. Tenemos un sistema de gerenciamiento que hace el procesamiento de las informaciones, y después llega por una plataforma que llamamos de plataforma Salvar. Estos dos sistemas fueron
desarrollados en el CEMADEN, en colaboración con otro instituto, y la verdad es este sistema es el que permite la visualización de todos los productos que nosotros tenemos. No los coloqué aquí, más bueno, si alguien quiere después puede mostrar. Y esa es la información que usa la sala de situación, la sala de operaciones para dar los alertas. Esos datos, nuestras estaciones envían datos de hora en hora, pero cuando comienza el evento de lluvia empiezan a transmitir a cada 10 minutos. Nosotros recibimos lluvias las informaciones a cada 10 minutos. Aún así, ¿qué es lo que yo dije? A veces los sistemas se atrasan, es teléfono celular. ¿Qué sucede cuando empieza la lluvia? Lo primero que cae es el señal de celular, se queda. Entonces, a veces ya hemos recibido, a veces esos pequeños atrasos, por eso es que siempre estamos con problemas. Entonces, en este momento estamos pensando en otros sistemas, vía satélite, todo, para hacer esa recepción de los datos. Bueno, como yo les dije, entonces tenemos ese flujo de informaciones y aplicaciones, que la verdad tenemos investigadores, en este momento somos 20 en el área de investigación, yo también trabajo en esa parte. Tenemos lo que llamamos personas de TI, que son especialistas en el área de TI, tenemos en este momento 10, que ayudan en esos desarrollos, en ayudar a las aplicaciones, porque la idea es que toda la investigación, todo lo que hacemos es para... ¿Cuál es el objetivo final? Es que llegue a la sala operativa, o sea, que puedan ser usados allá todos los productos, todo lo que generamos, ¿cierto? Entonces, esa es nuestro propósito. Aquí voy a mostrar un poco también de lo que estamos haciendo con relación a esos productos que nosotros entregamos para la sala operativa. Ellos, quienes están allá, a veces ayudan, pero el trabajo de ellos es un poco diferente, entonces ellos no hacen esa parte. Entonces, bueno, todos están hablando de la parte de nowcasting. Aquí está la parte usando los radares meteorológicos. Nosotros procesamos todos esos radares, las informaciones, recibimos todas esas informaciones, son 31 más o menos, si hacemos las cuentas aquí, creo que son 31 radares, y la idea es que usamos esos radares para tentar un pronóstico de hasta 2 horas, y las precipitaciones estimadas nosotros están siendo verificadas con las estaciones que tenemos con los pluviómetros. Entonces aquí es una visualización de uno de los radares, esta es nuestra plataforma más o menos, esa es la cara que ustedes pueden ver, y la idea es que el operador puede hacer un clic, por ejemplo, aquí en este iconecito que es uno de los pluviómetros, y va a comparar tanto la lluvia del radar cuanto la lluvia del pluviómetro, y aún así después él puede ver cuál que sería el pronóstico. Entonces, está viendo, este es uno de los ejemplos, ¿está viendo? Entonces, el de aquí es el observado, el verde es la medición de radar, y este sería el pronóstico para las próximas 2 horas. Pero obviamente, claro que nada es perfecto, ¿no? Entonces hay problemas de ajustes, pero la idea es que cada vez estamos haciendo más, entonces es un proceso que aún estamos desarrollando, no está finalizado, pero también aún continúa el problema. Muchas veces el tiempo de vida de esos sistemas de precipitación son muy cortos, menos de 30 minutos. Entonces el radar aquí ya también no va a funcionar como nosotros esperamos. Entonces, pero ya estamos trabajando en esa línea. Ya aquí es un ejemplo, una comparación entre el pronóstico. Aquí fue un pronóstico para 1 hora, aquí para 2 horas, y esto fue lo que se observó. Entonces al final no están relativamente bien, no es una cosa pues perfecta, pero modelo es modelo. Y bueno, como yo les dije, tenemos algo, yo voy a mostrar solo algunos ejemplos más en la parte de hidrología. Bueno, yo soy hidróloga, entonces obviamente me voy a concentrar más en esa área. Entonces la CPRM, que es el Servicio Geológico, ellos hicieron el mapeamiento, mapearon 4.756 áreas de riesgo en esos municipios. Entonces fueron bastantes, la mayor parte están concentradas en la región sudeste. Y obviamente, bueno, si tenemos aquí el montón de información, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, una de las cosas que obviamente fuimos atrás, bueno, necesitamos saber qué son las cuencas, aguas arriba de esos puntos, para saber el tamaño de las cuencas, el tiempo de concentración, cómo que va a ser la respuesta. Entonces, hicimos ese tipo de trabajo, estas son las áreas de riesgo, están viendo. Entonces, algunas obviamente que vemos aquí no están exactamente próximas del río. Entonces, aún
es una metodología que se está mejorando. Esto está haciendo así, conversamos con el servicio geológico, decimos, bueno, esta área aquí está medio extraña, ¿qué puede pasar? Pero a veces lo que nosotros nos dimos cuenta es que son áreas que son halagamientos, más es halagamientos por drenajes urbanas, no necesariamente porque tiene el río a inundar, entonces, pero es eso. Y ahí con eso nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta que teníamos cuencas. La mayor parte de ellas son de menos de 50 kilómetros cuadrados y vienen hasta 100 kilómetros cuadrados y el tiempo de respuesta está prácticamente hasta 4 horas. Entonces son respuestas muy rápidas, ¿cierto? ¿Cuándo tenemos esas respuestas muy rápidas? Nosotros estamos trabajando en esta parte estamos trabajando con la parte de umbrales de inundación repentina. Y en ese sentido, aquí, si ustedes ven, este eje es la lluvia acumulada en 1 hora y aquí la lluvia acumulada en las últimas 24 horas. Entonces se hace un cruzamiento de esa información, tenemos cuál que sería la curva de inundación, supuestamente los puntos que caen aquí encima de esa región serían situaciones que nos pueden generar ese tipo de inundación repentina. Entonces, eso es un ejemplo rápido. Coloqué varias cosas, entonces fue pasando rápido. Si quieren más detalles, después podemos conversar mejor. Ese tipo de trabajo. Y ahí cuando vamos para las alertas un poco más corto plazo. Entonces, corto plazo coloqué así algunos días, algunas horas, ¿cierto? Entonces, cuando son mayores de 24 horas, nosotros usamos los pronósticos del modelo meteorológico, usamos un modelo hidrológico para dar un aviso de atención, observación. Pero si nosotros queremos unas antecedencias de 2 a 12 horas más o menos, entonces, además del pronóstico, nosotros tenemos que usar ya las informaciones in situ. Entonces, usamos pluviómetros, radares meteorológicos, estamos usando también informaciones de satélite, junto con las estaciones, corremos el modelo y vemos cuál que podría ser un nivel de alerta. La verdad estamos trabajando en eso, ya tenemos, no tenemos todas las cuencas, obviamente, porque es una gran cantidad de cuencas, pero tenemos algunas. Aquí es un ejemplo, es un modelo hidrológico distribuido que estamos usando. Esta es una de las cuencas y aquí está lo observado y usamos, aquí en este caso es un ejemplo con el modelo ETA regional, que es el modelo del INPE, y esos son varios miembros, porque es una previsión, un pronóstico por conjuntos que llaman, entonces son varios miembros y tenemos ese tipo de previsiones. Aquí es otro ejemplo para la cuenca del río San Mateos. En este caso, si ustedes ven aquí, esta es la plataforma, el operador da un clic, ahí aparece un gráfico en el que le muestra lo que está observado y cuál que sería, este sería el pronóstico medio de los caudales y este sería por todos los miembros. Entonces, ese tipo de información ya está yendo también a la sala de situación. Como yo dije, no tenemos aún para todas las cuencas, son pocas. Entonces, muchos de los eventos aún es el operador con las informaciones de las cuencas, con esa caracterización que hicimos, que toma las decisiones junto con la lluvia. Y en este caso, por ejemplo, nosotros tiene la parte del río Madera. En 2014 tuvimos una gran inundación en el río Madera, que duró, el río se transbordó y duró más de 3 meses fuera de su cauce normal, afectó el transporte, afectó todo. Una de las ciudades que tiene una carretera importante allá, uno de los estados, que fue el Acre, la ciudad se quedó completamente aislada, entonces generó gran caos. Entonces, obviamente, comenzamos también a monitorar y ver, entonces, ¿qué hacemos para el río? Uno de los problemas que tenemos para este río Madera, el que él tiene buena parte de su cuenca en la Bolivia y no tenemos datos de allá. Entonces, cuando necesitamos datos de lluvia, bueno, lo usamos más datos de satélite. Entonces, para eso lo que nosotros hacemos es unos pronósticos para 10, 15 días y en la secuencia, bueno, todos son meteorólogos aquí, saben cuál que es el pronóstico después de 10 días. 1 mes, 2, 3 meses, es muy difícil. Solo que ellos quieren saber si el río va a transbordar, qué va a pasar después. Entonces nosotros lo que hacemos es escenarios. Entonces nosotros usamos escenarios de lluvias
de los años anteriores, las medias para decir, bueno, ¿y si llueve tanto? Entonces, si ustedes ven aquí estaba la observación, aquí más cortos fueron los pronósticos con esos modelos meteorológicos, y en la secuencia fueron hechas varias simulaciones con varios escenarios de lluvia. Entonces, eso es lo único que por ahora hacemos. Esta fue la inundación de 2014. ¿Está viendo? Esta es la línea de transbordamiento, entonces fue bien, bien fuerte. Entonces, por ahora eso es lo que hacemos. Esto fue un escenario de, creo que fue 2018, en febrero de 2018, ¿cierto? Eso fue hecho en febrero de 2018 y la idea era saber si el río podría, ¿por qué? Porque empezaron a preguntarse si el río y empezaron a tener situaciones meteorológicas que podían indicar que íbamos a tener los mismos acumulados de 2014. Entonces, nosotros hicimos estas precipitaciones y si ustedes ven aquí, en este punto, cuando hicimos la simulación realmente, podría haber pasado una situación semejante, pero no tanto cuanto es. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros trabajamos. Bueno, como les dije, bueno, yo soy más hidróloga, pero obviamente quise mostrar una parte de los alertas de deslizamientos, es la misma situación. Nosotros tenemos varias, yo creo que son más de 7,000 o más áreas de riesgo, mapeadas áreas de riesgo de deslizamientos, y en este momento lo que más se usa es principalmente la parte de las lluvias. Tenemos los pronósticos, las imágenes de satélite, y usamos, en ese caso también son usados umbrales de lluvia críticos. Ya se tienen, estos son unos ejemplos de algunos umbrales para algunas regiones, para algunas ciudades, y eso ya permite generar ese alerta. Entonces, esos umbrales críticos, si ustedes ven, son bien variados. Por ejemplo, aquí, para la ciudad de São Paulo, son 80 milímetros en 72 horas. Ya en el litoral, en la parte litoránea, ya serían 120 milímetros en 72 horas. Entonces, dependiendo de la región, eso es lo que ustedes ven, cada umbral es diferente. Entonces, aún estamos trabajando en eso, además de haciendo modelos que permitan hacer esas estimativas. Bueno, como yo les dije, nosotros hacemos ese briefing, más también hacemos los pronósticos del riesgo geohidrológico para las próximas 24 horas. Entonces generamos un mapa en el que dice cuál que es la posibilidad o la probabilidad de un riesgo hidrogeológico. Entonces tienes estos mapitas, está bien. Aquí tiene una probabilidad de media, esa es baja. Entonces es ese tipo de información que nosotros colocamos todos los días, siempre está en nuestra página, bien luego en inicio. Cuando tenemos grandes áreas, tratamos de hacerlo 1 o 2 veces al día, no a cada 24 horas, sino que esa información. Entonces eso es una información más para el corto plazo. Y bueno, como yo les dije, nosotros también en ese momento hacemos el monitoreo de regiones con sequías también. Eso está hecho, se hace junto también con la Agencia Nacional de Agua, algunos institutos departamentales. En este momento, por ejemplo, para el nordeste del Brasil son 1.136 municipios, pero también, como les dije, nosotros estamos monitorando también algunas cuencas que son los afluentes a esos embalses, tanto para la generación de energía eléctrica cuanto para abastecimiento de agua. Entonces, por ejemplo, para ese monitoreo de secas, usamos los percentiles de lluvia, balanzos hídricos, índices de vegetaciones, vemos aquí las duraciones. Entonces, lo que yo les mostré, por ejemplo, están viendo, tienen regiones aquí con más de 5 años de secas. Entonces, y obviamente la idea es ver cuál que es el impacto de lo que puede pasar en los próximos meses. Algo importante en esa condición de seca es que en Brasil tiene un programa que se llama Garantía Safra. Ese programa ayuda a los agricultores familiares locales de esta región del nordeste. Entonces, cuando ellos tienen un problema de sequía, ellos decretan el Estado el problema y el Estado, el gobierno, da recursos,
¿cierto? Entonces, en este caso, tiene que llegar a nivel de municipio, porque el recurso va para cada municipio, no va para el agricultor, más va para el municipio, que el municipio lo distribuye. Entonces, son varias informaciones, entonces, nuestro nivel de detalle tiene que llegar a este nivel de información. Si ustedes ven aquí, ese sería el número de municipios que están en condición de seca, y esa es la manera como nosotros vamos acompañando a ellos. Pero obviamente no queremos solo eso, queremos saber qué va a pasar. Entonces, exactamente hacemos lo mismo aquí. Hacemos escenarios basados en la precipitación. Entonces, es suponer que, por ejemplo, en este caso es una proyección trimestral que va a pasar en los próximos 3 meses, que sería marzo, abril y mayo, y hacemos las proyecciones trimestrales. Decimos, bueno, ¿y si llueve en los próximos 3 meses dentro del promedio? ¿Qué puede pasar? Entonces, esa sería una situación. Y si llueve, por ejemplo, 30% abajo de ese promedio, ¿qué puede pasar? Entonces, estás viendo, ahí aquí ya tiene pequeños cambios, aquí cambió un poco, algunas áreas, no mucho, principalmente aquí. Entonces, esa es una de las maneras que nosotros tenemos para decir alguna cosa, porque es imposible tener ese pronóstico de tantos meses. Y este es más, recientemente hicimos un índice integrado de sequía que él considera el SPI y la condición de la vegetación. Entonces juntamos las dos para mostrar dónde tiene la seca, nosotros llamamos excepcional, extrema, severa, moderada o la fraca, débil, prácticamente sí seca. Cuando la duración de la seca está aquí, para las líneas así, aquí punteadas, es abajo de 6 meses, las líneas que están continuas muestran que la duración ya dura más de 6 meses. Entonces es un producto que también nos permite ver dónde tenemos que concentrarnos, en qué áreas. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí la región sudeste del Brasil, una parte del centro-oeste, también están en esas condiciones. Y eso y aquí hacemos exactamente lo mismo, hacemos varios escenarios. En este caso los escenarios, nosotros no tenemos cómo hacer escenarios de vegetación, pero hacemos los escenarios de precipitación y es la misma situación. Si llueve en la media o si llueve 25% acima de esa precipitación o abajo o 25% abajo. Estás viendo que tienen algunas diferencias y es más o menos los escenarios y el pronóstico del impacto que puede causar si acontecer o suceder alguna de esas situaciones. Y aquí, como yo les dije, entonces, cuando miramos esos mapas más generalizados y vemos, bueno, aquí tenemos un problema, ya nos vamos también para nivel de cuenca, en este caso más asociado a sequía hidrológica. En este caso voy a mostrar algunos ejemplos, estas son cuencas muy importantes para la parte de generación hidroeléctrica. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Hacemos, además del pronóstico de corto plazo, que es los caudales afluentes que llegan a estos embalses, hacemos un pronóstico de mediano y largo plazo. Más largo plazo es así, algunos meses, más es en el mismo sentido. Entonces, aquí usamos es el modelo GFS, con 21 miembros. Entonces, usamos nuestro modelo, damos esas informaciones y aquí hacemos lo que nosotros llamamos, porque no son pronósticos, ahora son proyecciones, porque como son basados en escenarios, son diferentes. Entonces damos tanto las proyecciones de caudal, cuanto del nivel del embalse en este caso. Estas informaciones nosotros participamos actualmente por 2 años, fueron reuniones semanales para entregar esas informaciones, todas las reuniones con la Agencia Nacional de Aguas. No sé si el INEMED participa en esta reunión, pero la Agencia Nacional de Agua, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico, todos los estados, porque esta es una de las cuencas principales, es el río San Francisco, que lleva, además de generar energía, es la que genera la parte de abastecimiento, irrigación y lleva toda agua para la región nordeste, que es semiárida. Entonces, este es importante. Entonces, ese tipo de trabajo lo hacemos operativamente, semanalmente. Y además de eso, de tener esas reuniones, nosotros generamos los boletines que están también aquí en la página. Ustedes los van a ver, tiene boletín de impactos del CEMADEN, eso ya lo estamos generando hace 2 meses más o menos. Tenemos la parte del Cantarera, que mañana puedo mostrar una parte, que es el Cantarera, el principal sistema de abastecimiento de agua de la región metropolitana de São Paulo, que en 2014 estuvo
bien crítico. Entonces, pero ese muestro, tenemos ese de Tres Marías, aquí está lo del río Madera que mostré y la parte de los impactos. Entonces, también hubo, si ustedes ven en la parte del Acre, vamos a ver si yo voy aquí al mapita de aquí. En algunos momentos, este estado aquí es del Acre, también ha sufrido bastante con sequías, más principalmente hidrológicas. Para ellos es importante tanto para el abastecimiento cuanto para navegación. Entonces también generamos ese tipo de información que ellos necesitan también en el corto, en el mediano y un poco más en el largo plazo. Entonces esas informaciones. Entonces aquí solo un resumen de lo que estaba mostrando y es aquí. En el inmediato plazo, ¿qué necesitamos? Los datos principalmente en tiempo real, porque a veces son sistemas tan rápidos que ni un modelo meteorológico va a conseguir prever. Y vamos a usar, ¿qué? Sí, usamos umbrales de precipitación para esas inundaciones repentinas y para algunos deslizamientos. En el corto plazo, datos de tiempo real, nowcasting, pronósticos horarios. ¿Para qué? Para nuestros modelos hidrológicos, geodinámicos y otras informaciones. Y en el mediano y largo plazo, la verdad que decimos pronósticos de 3 días o más, entonces tenemos esos pronósticos, que sería para un tiempo, la verdad, más corto, y los escenarios de precipitación que nos permiten tener proyecciones. Entonces, es en ese camino que estamos trabajando. Me gustaría escuchar si ustedes tienen algunas otras maneras, otros trabajos que podamos compartir experiencias. Y bueno, muchísimas gracias. Aquí dejo el site y ese es mi correo electrónico caso quieran entrar en contacto. Muchas gracias.